Muy bien. Bueno, muy bien. Para empezar vamos a recordar un poco, bueno, lo mismo que hicimos la clase pasada al final, pero vamos a puntualizar un poco los resultados que hemos tenido hasta ahora. Y entonces, a ver, recordemos, bueno, lo mismo que insisto que recordamos la vez pasada. ¿Se acuerdan ustedes que el problema de los calores específicos de los sólidos y de la radiación espectral de cuerpo negro nos mostraron que los osciladores materiales, o al menos esa fue la hipótesis que se planteó, y los de radiación, también los de radiación, tienen, digamos, su energía cuantificada, es decir, que no pueden tomar cualquier valor de energía, sino que las energías varían en forma discreta de esta manera. Esas energías están, digamos, son un número entero de veces la constante de Planck por la frecuencia del oscilador, tanto material como de radiación. Y además, bueno, esto también uno lo puede escribir en función de la frecuencia angular, ¿no es cierto? Con lo cual aparece esta otra constante, bueno, que es h sobre 2pi, que es lo que llamamos h bar. Esto es lo que determinaron Planck y Einstein, ¿de acuerdo? Después, la interacción de la radiación con la materia nos mostró que la materia solamente puede absorber energía de la radiación en estas cantidades, en estos cuantos, lo que llamamos estos cuantos de energía, solamente en estas cantidades, ¿de acuerdo? Y además, la radiación electromagnética presenta una naturaleza dual, una cosa bastante extraña, es decir, es corpuscular al interactuar con la materia, y es lo que llamamos fotones o cuantos de radiación, de acuerdo a la teoría de Einstein, ¿sí? Y es ondulatoria, y tiene una naturaleza ondulatoria al propagarse, es decir, por ejemplo, cuando se encuentra con ciertos contornos, con ciertos limitantes a su movimiento. Es decir, se presentan los fenómenos de interferencia y difracción. O sea, tiene esta naturaleza dual, corpuscular, ondulatoria. Más adelante vimos que el modelo atómico de Bohr, digamos que trataba de solucionar digamos, el tema de la estabilidad de los átomos, en particular el del átomo de hidrógeno, planteando que existían, digamos que el electrón dentro del átomo tenía niveles de energía discretos, ¿sí? Y estados estacionarios, esas órbitas circulares que planteó Bohr, donde el electrón, a pesar de estar acelerado, no emitía radiación. ¿De acuerdo? Y la radiación se emitía cuando pasaba de un estado estacionario a otro. Y una cosa que, digamos, y lo último, digamos, que vamos a considerar, que lo hemos estado usando sin mencionarlo a lo largo de todas estas clases, es que las leyes físicas de conservación siguen siendo válidas. Seguimos usando las mismas leyes de conservación que en la mecánica clásica. ¿De acuerdo? Bien, llegado a este punto, uno se puede dar cuenta que todo este conjunto de ideas, ¿sí?, que fueron surgiendo en forma bastante desilvanada, y era como que se planteaba una hipótesis para tapar un agujero de la física clásica, ¿sí? Pero no era un cuerpo, digamos, sólido de ideas, sino que, insisto, eran hipótesis que se iban tirando y sin que se dieran cuenta sus autores, iban realmente armando la teoría. ¿De acuerdo? Esto, fíjense, hasta ahora es una mezcla rara de física clásica con hipótesis que se, digamos, insisto, que se fueron tirando para salvar la situación, en la palabra. ¿De acuerdo? Todo esto es así hasta que surgió digamos, apareció en escena un estudiante de doctorado francés, Louis de Broglie, en 1924, que le dio, digamos,
a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Que juntó todas estas ideas en una sola. ¿De acuerdo? Y la idea es la siguiente. Esto que les voy a contar constituyó su tesis de doctorado. Entonces, a ver, lo que se preguntó Luis de Broglie después de Bohr, de Wilson Sommerfeld, ¿sí? Se preguntó cómo esta relación de Einstein y Planck, donde tenemos la existencia de niveles discretos de energía y que la diferencia de energía entre ellos, la radiación electrónica, o sea, cuando un electrón pasa de un nivel a otro, emite radiación de una determinada frecuencia, que es lo que, digamos, que corresponde a esta relación de Einstein y Planck, se daba cuenta que, digamos, que cada nivel parecía estar relacionado con una cierta frecuencia, ¿sí? Y uno podía preguntarse por qué el electrón no emite en un estado estacionario. Esta era la pregunta fundamental. ¿Por qué el electrón no va a emitir en un estado estacionario? Según la electrodinámica clásica, es una partícula acelerada y tendría que estar entonces emitiendo radiación. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la existencia de un conjunto discreto de frecuencias permitidas era un fenómeno que ya era conocido en la física. Por ejemplo, en el caso de las ondas estacionarias. ¿Sí? Cuando uno tiene un conjunto de ondas estacionarias, uno sabe que esas ondas responden a un conjunto discreto de frecuencias. No cualquier frecuencia está permitida. ¿De acuerdo? Ahora, el tema es que no estamos hablando de ondas, estamos hablando de partículas. Y ahí es donde, según las palabras de Luis de Broglie, él tuvo una súbita inspiración. Y esa inspiración fue bastante audaz, digamos, esa idea fue bastante audaz, insisto, constituyó su tesis de doctorado, y fue la siguiente. Lo que propuso Luis de Broglie es que la naturaleza es simétrica. Esa dualidad onda-partícula de la radiación electromagnética no solamente corresponde a la radiación electromagnética, como lo había propuesto Einstein, sino que se extiende a toda la naturaleza física. O sea, involucra también a la materia. ¿De acuerdo? Involucra también a la materia. Esta es la idea fundamental de Luis de Broglie, que vamos a ver que justamente juntó todas las ideas que se fueron tirando a lo largo de todo ese tiempo, esto fue en 1924, en una sola. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Que la radiación a veces se comporta como ondas y a veces como partículas. Eso es lo que llamamos la dualidad onda-partícula, ¿sí? Como mencionamos ya varias veces. Pero ¿y entonces qué pasa con la materia? También tiene ese carácter dual. Según de Broglie, la materia también tiene ese carácter dual. Y entonces lo mostró de la siguiente manera. Fíjense, por ejemplo, ¿qué son las reglas de cuantificación que hemos obtenido hasta ahora? La regla de Bohr, la regla de Wilson y Sommerfeld. Bueno, vamos a ver que esas reglas de cuantificación son condiciones sobre las ondas. ¿Sobre qué ondas? Ahora lo vamos a ver. Entonces, según la hipótesis de Broglie, bueno, supongamos, sin pensar en la hipótesis de Broglie, supongamos que tengo una onda estacionaria a lo largo de una circunferencia. ¿Ven? Como esta que tenemos dibujado acá. Para que sea una onda estacionaria se tiene que cumplir que en el perímetro entre un número entero de longitudes de onda. ¿De acuerdo? Bueno, esta relación, fenómeno, para una onda estacionaria que lo tenemos acá. Ahora, supongamos, volvamos digamos, a las hipótesis sobre la radiación, que se comporta a veces como onda y a veces como partículas. Bueno, si tenemos un fotón, la dualidad onda-partícula para el fotón se manifiesta como que el impulso del fotón es igual, como ya hemos encontrado, a la constante de Planck reducida, barra, por el número de onda, o lo que es lo mismo, la constante de Planck sobre la longitud de onda, ya que lambda es 2pi sobre k. Con lo cual, si introduzco lambda de esta relación que corresponde para el fotón,
¿sí? En el caso de estas ondas estacionarias, de esta onda estacionaria, voy a tener que esto es 2pi por r igual a un número entero de veces h sobre p. Y si paso p de este lado y 2pi de este lado, voy a encontrar que p por r, que no es otra cosa que el impulso angular, es igual a un número entero de veces h barra. Es decir, recuperamos, o encontramos, digamos, en realidad, en la regla de cuantificación de Bohr para sus órbitas estacionarias. O sea que esta regla de cuantificación de Bohr, fíjense, es equivalente a una condición de onda estacionaria. ¿Ven? Entonces, esto no solamente vale para Bohr, para la regla de cuantificación de Bohr. Podemos ver que, por ejemplo, con un ejemplo, que la regla de cuantificación de Wilson y Sommerfeld también es equivalente a un conjunto de ondas estacionarias. Por ejemplo, supongamos que tengo una partícula encerrada en una caja de longitud L, bueno, esto no es el impulso angular, esta es la longitud de la caja, que se mueve con velocidad yendo y viniendo dentro de la caja. Entonces, si usamos la regla de cuantificación de Wilson y Sommerfeld, o de Bohr-Sommerfeld en realidad, ¿se acuerdan que era que calculándolo sobre un ciclo cerrado, la integral de la coordenada que varía cíclicamente por el impulso asociado, eso me tenía que dar un número entero de veces h. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Esto es, la partícula va entre 0 y L con un impulso en la dirección, esta dirección que llamé x, m por b por diferencial x. Y vuelve de L a 0 con el impulso contrario. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser, fíjense, bueno, esto es muy sencillo, como B es constante, esto me da 2mb por la longitud del recinto, igual a n por h. ¿De acuerdo? Ahora, el impulso, entonces, que es acá, este mb, va a ser igual a nh sobre 2L, y por lo tanto la energía, que es solamente cinética, p cuadrado sobre 2m, nos queda n cuadrado h barra cuadrado sobre 8m l cuadrado. ¿De acuerdo? L cuadrado. Si consideramos la relación de las longitudes de onda para un fotón, ¿sí? Lo asociamos también a esta partícula que se mueve en este recinto, o sea que lambda es igual a h sobre p, esto es, con el valor de p, 2L sobre n, y por lo tanto, lo que observamos es que, digamos ordenando esta relación, es que dentro del recinto, dentro de esta longitud en L, entra un número entero de semilongitudes de onda. Y esa es justamente condición de ondas estacionarias. Variando n voy a obtener todo este conjunto de ondas estacionarias. Así que esta cuantificación de Bohr-Sommerfeld también me conduce, es equivalente a una condición de ondas estacionarias. Ok, bien, pero el tema es, bueno, fíjense que este postulado de de Broglie es una gran unificación, presenta una gran unificación entre la materia y la radiación electromagnética. La misma naturaleza dual. ¿Está bien? Entonces, uno puede ver, digamos que, por un lado tiene propiedades de onda, que son esta longitud de onda, la frecuencia, y por el otro lado propiedades de partícula, y están interrelacionadas. La pregunta fundamental es, ¿qué son estas ondas? ¿Sí? ¿Qué son estas ondas? Obviamente estas ondas no son electromagnéticas, ¿sí? O sea, estas ondas que están relacionadas con la materia no son electromagnéticas. ¿De acuerdo? Y en principio, de Broglie especuló que en la materia existían fenómenos ondulatorios ocultos, es decir, no detectados, y esto era lo que daba esa naturaleza dual. ¿Está bien?
Esta es una idea que, digamos, que se desechó, pero que cada tanto resurge, pero en principio, digamos, no es la más aceptada. No es la más aceptada y ya vamos a ver por qué. Y otra idea que uno podría preguntarse es, bueno, es que solamente tenemos ondas. O sea, la materia está formada por ondas. Y esta fue otra idea que surgió, de pensar que entonces la materia estaba formada solamente por ondas. Y es más, se la llamó ondas piloto u ondas de materia. ¿De acuerdo? Pero, digamos, vamos a ver que esta idea se tuvo que desechar, Y la idea sería la siguiente, fíjense. Si supongamos que esa partícula, esa supuesta partícula, en realidad está formada solamente por ondas. Imaginemos, por ejemplo, un paquete de ondas. Entonces uno tendría que pensar que la velocidad de la partícula tendría que coincidir con la velocidad de grupo del paquete de ondas, ¿sí? Para que la cosa fuera coherente. Bueno, la velocidad de grupo es la derivada de la frecuencia angular respecto del número de onda. Imaginemos que es una partícula libre, un electrón libre, por ejemplo. A ver, el electrón lo tomamos como ejemplo, pero esto es aplicable en realidad a toda la materia, a todas las que vamos a seguir llamando, a estos entes que vamos a seguir llamando partículas. Entonces, bueno, si es una partícula libre, su energía se escribe como P² sobre 2m, solamente cinética, y con la hipótesis de de Broglie, el impulso es h/k y la energía es h/ω. La velocidad de grupo la calculo de esta manera, omega lo escribo respecto con la energía, y entonces la velocidad de grupo, que es dω dk, va a ser 1 sobre h barra, o la derivada de la energía respecto de k. Bueno, K también lo expreso en función del impulso, y esto resulta que es P sobre M. Perfecto, se cumple que la velocidad del grupo es igual a la velocidad de la partícula. Genial. Pero si tomo esta relación entre la energía y el impulso, esta energía cinética, y lo escribo con las relaciones de de Broglie, voy a tener que la energía h/ω es igual a h/k² sobre 2m, o sea, que omega va a ser, acá me falta un cuadrado, perdón, acá se simplifica, omega va a ser h/k² sobre 2m, es decir, la relación para estas supuestas ondas entre la frecuencia y el impulso, y el número de onda, es cuadrático. Es decir, que es una relación que ustedes se acordarán de Física 2, es una relación dispersiva. Para que un paquete de ondas conserve su forma, o una onda cualquiera conserve su forma, la relación entre omega y k tiene que ser lineal. Y acá tenemos una relación cuadrática. ¿De acuerdo? Es una relación cuadrática. Con lo cual, eso mostraría que ese paquete de ondas, esa supuesta partícula, ¿sí? Que si esa partícula fuera un paquete de ondas, ese paquete de ondas se iría dispersando en el tiempo hasta finalmente desaparecer. O sea, la partícula desaparecería. Y sabemos que eso no es cierto, que las partículas tienen una vida prácticamente infinita. Así que no puede ser. O sea que la conclusión es que la materia no está formada por ondas, pero tiene también características ondulatorias. En algún momento, como obviamente no son partículas, porque tienen, digamos, alguna característica ondulatoria, se quiso ensayar un nombre para estos entes y se los llamó ondículas. Por suerte ese nombre medio ridículo se descartó, y así que vamos a seguir llamando a estos entes partículas,
¿sí? Pero teniendo en mente que no responden totalmente a nuestro modelo de partículas. ¿De acuerdo? Porque no son esencialmente partículas, porque una partícula no tiene características oscilatorias. ¿De acuerdo? Quiero mostrarles, bueno, díganme si lo ven, porque creo que no lo van a ver esto. Fíjense si esto evoluciona. Si ven esta peliculita. ¿No? ¿Lo vieron? Por ahora no se ve nada, está Exacto. negro. Esperen, se los voy a mostrar por otro lado. Me olvidé de... Un segundo. Voy a compartir y voy a compartir otra cosa. Gracias, me olvidé de... Esperen que voy a pararlo. Voy a parar un momento. Pausar la grabación. Sí. Sí. Bueno, tengo problemas, perdonen, con internet. Esto me está matando. No sé qué pasa con mi cámara. Está haciendo lío. Bueno, creo que ya está. Perdón por... Hice mucho lío. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, esto se lo voy a mostrar en otro momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, cuando uno piensa en el modelo de una partícula, lo que uno se imagina es una pelotita, ¿de acuerdo? Y cuando uno piensa en el modelo de, digamos, de una onda, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es una cuerda vibrando. Bueno, estos entes no son ni pelotitas ni cuerdas vibrando, ¿de acuerdo? No son ni pelotitas ni cuerdas vibrando, sino que son algo que comparte características de una cosa o la otra. Por eso no son ni partículas ni ondas, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, a ver, por supuesto a este punto, con esta idea tan audaz de Luis de Broglie, surgió Einstein. Y Einstein puso los puntos sobre los íes. Si los electrones se comportan como ondas, tienen que satisfacer fenómenos propios de las ondas, como interferencia y difracción. Eso fue lo que dijo Einstein. ¿De acuerdo? Y fue prácticamente a pedido o por casualidad, en realidad por casualidad, que se satisfizo este requerimiento de Einstein. ¿Por qué? Porque en 1927 estos físicos, Davison y Herman, ajenos a esta problemática en realidad, estaban realizando experimentos de scattering, o sea, de dispersión de electrones, por núcleos de níquel amorfo. Níquel amorfo, ¿se acuerdan que, digamos, un sólido amorfo es que tiene sus centros atómicos dispuestos un poco al azar, ¿de acuerdo? No en un arreglo, digamos, cristalino, en algo, digamos, en una situación arreglada. Y obtenían lo que estaban haciendo es viendo cómo se dispersaban los electrones y obtenían figuras como esta, ¿cierto? Donde la corriente de electrones se centraba en un cierto punto y bueno, y después había, dispersión hacia los costados. Pero ¿qué pasó? Fueron descuidados y dejaron sus núcleos, sus pantallas de níquel, sus blancos de níquel, los dejaron a la intemperie. Y lo que pasó es que el níquel se oxidó.
para sacarle el oxígeno, el óxido, para desoxidar el blanco de níquel, ¿qué hicieron? Lo calentaron. De esa manera de poder desprender el oxígeno y recuperar otra vez el níquel. El níquel, digamos, puro. Pero lo que sucedió es que al calentarlo produjeron una transición de fase y el níquel amorfo pasó a ser un níquel cristalino. Y cuando repitieron el experimento, obtuvieron esto. Es decir, que ya no tenían, digamos, la figura clásica de scattering, donde uno tiene digamos, los electrones centrados en para una cierta posición y después una cierta dispersión a los costados, sino que obtuvieron una figura de difracción de electrones, donde se presentaban máximos y mínimos, o sea, zonas donde caían electrones y zonas donde no caían electrones. ¿De acuerdo? Así que fue, insisto, esta proposición de Einstein, este pedido de Einstein, ¿sí? Fue satisfecho por este experimento de Davidson y Hermer por primera vez, pero prácticamente por casualidad, como surgen a veces muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Fíjense, lo que había pasado es que, bueno, el cristal de níquel, se comportaba como una red de difracción. Yo tengo un conjunto de átomos, ¿sí? Un conjunto de átomos espaciados en forma periódica, ¿sí? Equiespaciados, y entonces cada uno de estos átomos se comportaba como un elemento difractor. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, supongamos que este es un haz de electrones y este es otro haz de electrones, la diferencia de camino óptico entre estos dos haces, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de intensidad máxima, sabiendo que la distancia entre planos atómicos es este valor D, que era de 2.15 angstroms, respondía a esta relación, o sea, para intensidad máxima la diferencia de camino óptico es que 2D por el seno del ángulo θ tiene que ser un número entero de longitudes de onda. ¿Sí? Esto es suponiendo, digamos, que lo que estamos haciendo es un experimento de difracción común y silvestre. ¿De acuerdo? Como esta distancia entre planos atómicos es de 2.15 angstroms, la longitud de onda de esto que está incidiendo resultaba ser de 1.67 Armstrong, que era exactamente, esto es lo que quiero mostrarles, exactamente la longitud de onda que tendrían, digamos, que tienen estos haces de electrones, considerando el impulso con el que incidían sobre los blancos de níquel. Así que esto era realmente una pegada, realmente era una demostración empírica de las hipótesis de De Broglie. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama un experimento de difracción de Bragg. Bien, y entonces, hoy día, la difracción de partículas, ya sea de electrones, incluso de partículas más pesadas, como difracción de neutrones, etc., es una técnica usual, por ejemplo, para determinar características de cristales, porque justamente si uno sabe, por ejemplo, cuál es la longitud de onda de las partículas que están incidiendo, puede calcular cosas como la distancia entre planos atómicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es una figura real de difracción de electrones con un cristal, digamos, bueno, que acá dice que es, que no me pregunten cómo se llama, pero es aluminio 70, cobalto 11, níquel 19, y fíjense la figura de difracción de electrones, es digamos, justamente con esta difracción de Bragg. ¿De acuerdo?
Lo que vamos a hacer, a ver, y todavía nos queda por responder, ¿qué son estas ondas? ¿Sí? Porque sabemos que entonces estos entes no son partículas reales, ni son ondas reales, ¿sí? Ni son ondas reales, son algo intermedio, pero uno podría preguntarse, es decir, estos entes tienen, por un lado, características de partículas, características de ondas, pero ¿qué son esas características de ondas? ¿Qué son esas características de ondas? Entonces, lo que vamos a hacer es un experimento imaginario que propuso Feynman, o sea, vamos a verlo, es un experimento imaginario, para tratar de determinar qué son estas características de ondas. ¿De acuerdo? Entonces la idea es la siguiente. Vamos a hacer un experimento de difracción por doble rendija, pero teniendo en cuenta, por un lado, lo que uno podría considerar que son verdaderas balas, verdaderas partículas, y para eso vamos a hacer balas. Por eso es un experimento imaginario, no podemos hacer difracción con balas. Pero bueno, supongamos que tenemos balas. Por el otro lado hacemos el mismo experimento, pero con verdaderas ondas, y luego con estos entes, por ejemplo, con electrones. ¿De acuerdo? Y vamos a ver los resultados que se obtienen en cada caso. Ok, entonces, bueno, si comenzamos con balas, ¿sí? Si comenzamos con balas, acá tenemos una fuente de balas, tenemos una pantalla con dos ranuras, ¿sí? Y acá un detector. ¿Qué es lo que vamos a detectar en esta pantalla? Bueno, las balas van a ir impactando sobre la pantalla. Y entonces, uno puede digamos, encontrar cuántas balas caen en un cierto intervalo. Supongamos que tomamos un intervalo diferencial. Entonces vamos a tener un diferencial, un infinitésimo macroscópico de balas que caen sobre esa zona diferencial. Supongamos que a esta dirección la llamo X, y entonces lo que puedo medir sobre este detector, si yo he arrojado un número n de balas, esta cantidad, diferencial n sobre n, o sea, el número de partículas que caen entre x y x más diferencial x sobre el número total de partículas, lo que me va a estar dando es la probabilidad de que una partícula caiga entre x y x más diferencial x. ¿De acuerdo? Por supuesto, estoy tirando un conjunto estadístico de balas. Y entonces, bueno, voy a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que cierro que digamos, cierro una de las ranuras y dejo la otra ranura libre. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar sobre la pantalla? Bueno, lo que voy a observar es, con una sola rendija abierta, es una figura como esta, es decir, más o menos centrada en, digamos, en la posición de la ranura, ¿sí? Y después dispersándose hacia los costados. Y entonces, ¿esto qué me representa? Esto es la probabilidad de que una partícula, habiendo pasado por la ranura 1, caiga entre x y x más diferencial x. Obviamente, si ahora cierro la ranura 1 y dejo abierta la ranura 2, entonces voy a obtener una figura similar, centrada en la otra ranura. Y esto es la probabilidad de que una partícula caiga, digamos, habiendo pasado por la ranura 2, caiga entre x y x más diferencial x. ¿De acuerdo? Ok, pero ¿qué pasa si ahora dejo las dos ranuras abiertas? ¿Sí? Bueno, si dejo las dos ranuras abiertas, voy a tener, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es la probabilidad de que una partícula
habiendo pasado por la ranura 1 o por la ranura 2, ¿sí?, impacte entre x y x más diferencial x. Y lo que se obtiene es una figura más o menos como esta, ¿sí?, donde lo que se observa es que las partículas o bien pasaron por la ranura 1 o bien pasaron por la ranura 2. ¿De acuerdo? No hay una posibilidad intermedia. Y entonces, como son dos posibilidades independientes, la probabilidad de que impacten entre x y x más diferencial x, habiendo pasado por una ranura o por la otra, va a ser la suma de las probabilidades anteriores. ¿Sí? O sea, esta probabilidad es la suma de las probabilidades. Y esta figura, grosso modo, sería la suma de estas dos. ¿Sí? Por supuesto, esto no es exactamente, pero más o menos respondería a algo así. Donde tendría el máximo en el centro de la pantalla. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que pasaría cuando tengo una fuente de balas, o sea, si pretendiera hacer difracción, o mejor dicho, un experimento como este con verdaderas partículas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ahora tenemos ondas? Bueno, sabemos lo que pasa con las ondas. Otra vez, supongamos que tengo una fuente de ondas, ¿sí? Una fuente de ondas que llega a esta zona donde tenemos las dos ranuras, y otra vez, si cierro una de las ranuras, acá el frente de onda se divide, y si cierro una de las ranuras, también voy a obtener, lo que obtengo acá es la intensidad, lo que mido sobre esta pantalla, es la intensidad de la onda, ¿sí? La intensidad de la onda cuando, digamos, una figura de difracción por una sola ranura, donde va a tener un máximo principal centrado en la ranura. Lo mismo pasa si dejo abierta la ranura 2, pero cierro la 1. Ahora la figura de difracción, es decir, lo que estoy midiendo, la intensidad de la onda, se va a centrar en la ranura 2. ¿De acuerdo? En la ranura 2. Las intensidades, como sabemos, son proporcionales al módulo al cuadrado de la función de onda. ¿Ok? Así que acá nada raro. Ahora, si dejo las dos ranuras abiertas, voy a obtener una figura de difracción por dos ranuras, y va a ser algo como esto, donde la intensidad ahora no es la suma de las intensidades. ¿Bien? No es la suma de las intensidades. ¿Por qué? Porque en esta zona se produce interferencia entre los dos frentes de onda, que se dividen al pasar por las ranuras, y la intensidad conjunta ahora es proporcional al módulo de la suma de las funciones de onda al cuadrado. No es el módulo de uno al cuadrado más el módulo del otro al cuadrado. No es I1 más I2. Y entonces esto lo que produce es que la intensidad conjunta es la suma de las intensidades, pero hay un término de interferencia, que produce esta típica figura de difracción por dos ranuras. ¿De acuerdo? Ok, hasta acá es lo que sabemos con partículas y con lo que pasaría con partículas y con verdaderas ondas. Veamos qué pasa con electrones. Ok, bueno, supongamos que tengo una fuente acá de electrones, ¿sí? También la pantalla con dos ranuras. Y hacemos exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a detectar estas partículas? Bien, lo que vamos a hacer es poner una sucesión en este detector, imaginariamente, obviamente, de contadores Geiger. ¿Saben lo que son los contadores Geiger? Son unos aparatos que sirven para medir radiación. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es contar el número de partículas, digamos en una situación cualquiera donde pueda haber radiación, esos contadores cuentan el número de partículas que van impactando en el aparato. Y cada vez que impacta una partícula hace un sonido característico, un tic, 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 una cosa así. Lo cual muestra, entre otras cosas, que esas partículas llegan como bultos enteros al detector.
¿De acuerdo? Si fuera una onda lo que está llegando, haría un ruido como continuo, ¿no es cierto? Un sonido continuo, un ti, bueno, no me hagan hacer cosas ridículas. Pero, digamos, lo que muestra el detector Geiger es que la partícula, o sea, estos entes, llegan como bultos enteros a ser detectados. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a detectar con ese conjunto de detectores que puse acá a lo largo de esta dirección, justamente es la probabilidad de que una partícula caiga entre x y x más diferencial x. Ah, ya se ríen. Bueno, siempre que, bueno, no importa. No me hagan, insisto, no me hagan hacer cosas ridículas. Ok, ¿de acuerdo? Llegan como bultos enteros, por lo tanto, igual que las balas, en este caso, lo que voy a detectar con ese conjunto de detectores Geiger es cuál es la probabilidad de que una partícula caiga entre x y x más diferencial x. O sea, detecto la cantidad de partículas que caen en un cierto intervalo y, bueno, puedo calcular esta probabilidad. ¿Ok? Bien. Cierro una rendija y entonces, ¿qué es lo que voy a detectar? Lo que detecto es que los electrones, habiendo pasado por la rendija 1, ¿cuál es la probabilidad que habiendo pasado por esa rendija caigan entre x y x más diferencial x? Y la figura es más o menos como esta. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando cierro la rendija 1 y dejo abierta la rendija 2. Obtengo esta figura. El tema es qué pasa cuando dejo las dos rendijas abiertas. ¿Sí? Y cuando obtengo las dos, digamos, dejo las dos rendijas abiertas, obtengo esto. Es decir, obtengo la típica figura, lo que le pasó a Davison y Hermer, pero en este caso solamente para dos rendijas. La típica figura de interferencia y difracción por dos rendijas. Es decir, que la probabilidad de que la partícula, habiendo pasado por 1 o habiendo pasado por 2, caiga sobre la pantalla entre x y x más diferencial x, no es igual a la suma de la probabilidad de que la partícula, habiendo pasado por 1, caiga entre x y x más diferencial x, o habiendo pasado por 2, caiga entre x y x más diferencial x. No es esta suma. Es decir, fíjense que calculo la probabilidad, igual que en el caso de las balas, pero esa probabilidad se comporta como en el caso de las ondas. ¿De acuerdo? O sea, que uno podría pensar lo siguiente, bueno, esta probabilidad de que la partícula, habiendo pasado por la rendija 1, impacte entre x y x más diferencial x, parece comportarse como proporcional al módulo de una función de onda al cuadrado. Y lo mismo para el caso 2. Y la probabilidad conjunta parece comportarse como el módulo de la suma de esas funciones de onda en módulo al cuadrado. Así que acá parecería estar la condición, digamos, la condición de onda o las características de onda de estos entes. ¿Se dan cuenta? O sea, relacionada con la probabilidad de comportamiento de estas partículas. ¿De acuerdo? Ahora, uno podría preguntarse lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando los electrones llegan acá, ¿se pulverizan? No. A ver, sabemos que los electrones se detectan como bultos enteros. Los detectores Geiger están mostrando eso. Digamos, la partícula llega como un bulto entero, igual que como las balas. Pero su probabilidad se está comportando como la distribución de intensidades de una onda. E insisto, uno podría pensar, entonces, ¿qué pasará? ¿Se pulverizan y entonces llegan pedacitos de electrones? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿por cuál rendija pasa el electrón? Y entonces, para hacer eso, bueno,
Para saber por cuál rendija pasa el electrón, lo que tengo que hacer es ver por cuál rendija pasa el electrón. Para poderlo ver, lo que hacemos es, bueno, como siempre, vamos a poner una luz entre ambas rendijas, justamente para ver esto, para ver por cuál rendija pasa el electrón. Uno sabe que, digamos, cuando pasa, supongamos que el electrón pasa por acá, por la rendija 1, va a dispersar la luz va a llegar a nuestro ojo, y entonces vamos a ver por qué pasó, en ese caso, por la rendija 1. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno puede observar es que no se ven dos destellos al mismo tiempo. O sea, o pasa por la rendija 1 o pasa por la rendija 2. Es decir, y ese es un O excluyente, o pasa por una o pasa por la otra. Es decir, el electrón no se pulveriza para formar esa figura de difracción. ¿De acuerdo? Ok, bien. Como no veo dos destellos al mismo tiempo, veo solamente un destello proveniente de alguna de las dos rendijas, fenómeno, me di cuenta que realmente pasa por una sola, pero al hacer esto, destruyo la figura de difracción. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué estoy destruyendo la figura de difracción? ¿Qué les parece? ¿No será el rayo de luz que cuando yo quiero verlo, el rayo de luz afectará la trayectoria? ¿Cómo podemos hablar? Rayo, a esta altura ya no podemos hablar de rayo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué son estos? Ah, claro, eso es un... Fotones. Claro, fotones, claro, sí. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí, exacto. O sea, estabas orientado, dale. O sea, claro, en su momento dije un rayo de luz afecta la trayectoria, pero en este caso sería que los fotones, ¿será que interactuarán con los electrones de alguna forma? Y Y ya hemos visto de qué forma, ¿no es cierto? El efecto fotoeléctrico nos muestra, por ejemplo, o el efecto Compton nos muestra que hay una interacción claro, entre los electrones y el fotón. Exactamente. Al interactuar el fotón con el electrón, destruye la figura de interferencia porque cambia sus condiciones. ¿De acuerdo? Así que esto es un problema. Y lo que probablemente pase, lo que probablemente esté pasando es que estamos usando fíjense que, a ver, recién con el experimento de Davison y Herbert vimos digamos, el orden de magnitud que pueden tener las longitudes de onda de estos electrones. ¿Está bien? Del orden del Armstrong. Entonces, la distancia entre estas dos ranuras tiene que ser también del mismo orden que la longitud de onda, de lo que está impactando. ¿De acuerdo? Entonces, esta luz seguramente tiene una longitud de onda chica, por lo tanto una frecuencia muy alta. Y si tiene una frecuencia muy alta, estos fotones son muy energéticos, y entonces interactúan mucho con el electrón y me destruyen la figura de interferencia o de difracción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a usar luz menos energética, es decir, de una mayor longitud de onda, o sea, de menor frecuencia. Recuerden que el fotón, digamos, la energía del fotón es h por la frecuencia. Entonces uso luz menos energética. Por ejemplo, en el infrarrojo. ¿Sí? Por ejemplo, en el infrarrojo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, bueno, fenómeno, interactúa poco con los electrones y recupero la figura de difracción. Pero si la longitud de onda de esta radiación, digamos, de esta luz que estoy poniendo, o esta radiación electromagnética que estoy poniendo entre las dos pantallas, es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Si esta longitud de onda es mayor que la distancia entre las pantallas, ¿sí? No voy a, entre las ranuras, no voy a resolver las ranuras, y lo único que voy a observar es una mancha borrosa. ¿De acuerdo? Y eso es justamente
Bueno, fenómeno. Estos fotones interactúan poco con el electrón, recupero la figura de difracción, pero no puedo resolver las rendijas. Y entonces no sé por qué rendija pasó. ¿De acuerdo? Así que fíjense cómo la naturaleza se protege a sí misma para que no la podamos engañar, digamos. ¿Ok? Así que estamos en esa situación, y fíjense que entonces llegamos un poco a la conclusión, de acuerdo a esto, ¿sí? De acuerdo a esto, que la característica ondulatoria de estas partículas está justamente en la probabilidad, en sus probabilidades de comportamiento. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, fíjense, supongamos que hacemos lo siguiente, tiramos un conjunto de electrones sobre una pantalla, por ejemplo 10 electrones como muestra esto, y los electrones parecen caer totalmente al azar, ¿ven? Se ven muy poquito, pero son estos puntitos blancos que se observan sobre este fondo negro. ¿De acuerdo? Parecen caer totalmente al azar en cualquier posición, sin embargo están cayendo, donde tienen probabilidad no nula de caer. ¿De acuerdo? Si uno aumenta el número de electrones, como en este caso acá tenemos 200 electrones, acá ya parece un poco estar, digamos, formándose algunas, digamos, ciertas bandas, pero de todas maneras todavía esto parece muy al azar. ¿De acuerdo? Con 6.000 electrones, como en este caso, las bandas ya se van haciendo un poco más evidentes. Acá tenemos 40.000 electrones y finalmente, con 140.000 electrones, vemos que, digamos, las bandas son bien formadas. Entonces, en un caso como este, el electrón va a caer donde tiene probabilidad no nula de caer, pero obviamente parece totalmente al azar. Solamente cuando tengo un conjunto estadístico de electrones, vamos a observar con claridad esa figura de difracción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, esto es una simulación, y acá se ve, digamos, acá tenemos 28 electrones, parece caer totalmente al azar, 1.000 electrones, acá las bandas ya se van formando con más claridad, 10.000 electrones, y finalmente, con 10 a la sexta electrones, esto ya directamente parece la figura de difracción de la radiación electromagnética. ¿Ok? Fíjense que las zonas negras, digamos, es donde se produce interferencia destructiva. ¿Interferencia destructiva de qué? De la probabilidad, es decir, los electrones no tienen probabilidad de caer en esas zonas. ¿De acuerdo? Así que bueno, lo que vemos hasta acá, es que vamos a tener que lidiar con ondas cuando trabajemos, digamos, estudiemos fenómenos que tengan que ver con estas partículas. Vamos a seguir llamando a estos entes partículas. Así que vamos a hacer un intervalo ahora de 5 minutos, y después vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas sobre ondas, para ponernos de acuerdo. ¿De acuerdo? Así que intervalo, y seguimos después de 5 minutos de intervalo. Muy bien. Bien, entonces ya ven que aparentemente esas características ondulatorias de estas partículas tienen que ver con su probabilidad. Por ejemplo, como vemos acá, con la probabilidad de encontrar a la partícula en una zona del espacio. ¿De acuerdo? Entonces, resulta más o menos lógico suponer que si esa probabilidad tiene un carácter ondulatorio, y estamos pensando, por ejemplo, en la probabilidad de encontrar a la partícula en una zona del espacio, esa probabilidad no puede ser
digamos, está relacionada con una onda plana, con una onda que se extienda a lo largo de todo el espacio, en principio, ¿de acuerdo? Es decir, porque eso significaría que uno tiene totalmente delocalizado al electrón. En principio parece más o menos lógico pensar eso. Entonces, bueno, esas ondas, o sea, esa probabilidad que se comporta como ondas, seguramente va a tener que ver con, por ejemplo, paquetes de ondas, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos un poquito. Bueno, acá les quería mostrar justamente, a ver, se los voy a mostrar un segundo. Tengo problemas con las películas, por eso compartir. Estoy haciendo mucho lío. Compartir. Entonces, quería mostrarles. Hoy no voy a poder mostrarles nada. ¿Ven? Esta es una figura, acá tenemos un paquete de ondas enfrentado a dos ranuras. Bueno, y esta es la otra figura que yo quería mostrarles. Vamos de a poco. ¿Ven? Ahí comienza a difractarse. ¿Ven? Y como vemos cómo se separa el paquete de ondas y forma, digamos, la figura de difracción. Y lo otro que quería mostrarles es la evolución del paquete gaussiano, que ustedes van a calcular en la práctica, pero para que vean cómo con esa relación dispersiva el paquete se va dispersando justamente. A ver, ahora se lo muestro. Sí, acá lo tenemos. ¿Ven cómo se va dispersando? Bueno, esas eran las dos peliculitas que quería mostrarles. Voy a seguir con lo que estamos haciendo. Presentación. Ok. Bien. Voy a ocultar los controles otra vez. Bien. Ay, no. Bueno, hoy esto no me está. Bueno, a ver si podemos reanudar. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a tener que trabajar, o digamos, vamos a tener que tratar con paquetes de onda. Así que vamos a recordar un poquito a qué llamamos un paquete de ondas. Un paquete de ondas es una función, ¿sí? Una función que depende de la coordenada y por ejemplo, en una dimensión de una coordenada y el tiempo, ¿sí? Que es una integral de Fourier. Fíjense que lo que estamos haciendo acá, en realidad, es sumar en forma continua ondas planas, ¿ven? Donde tenemos acá que este g de k, diferencial k, hace las veces de la amplitud de la onda plana, y acá tenemos la parte, digamos, la parte de la onda, ¿sí? La parte de la onda. Entonces, la dependencia espacial, o sea, si yo me paro a un tiempo dado, la forma como, digamos, varía en la dependencia espacial de ese paquete de ondas está expresado de esta manera, que es una integral de Fourier, donde esta función g de k es lo que se llama la distribución espectral, es decir, fíjense que acá yo estoy sumando infinitas ondas, ¿sí? En forma continua, ondas, donde voy variando el número de ondas k, ¿sí? El número de onda k me va variando en forma continua, ¿de acuerdo? Y esa distribución espectral justamente lo que me da es justamente
esa, la distribución de los números de onda, cómo se distribuyen los números de onda que yo estoy sumando para obtener el paquete. Estas dos son funciones inversas de Fourier, y las variables, la coordenada y el número de onda relacionado con esa coordenada, o sea, en la dirección de esa coordenada, son lo que se llaman las variables inversas de Fourier. De la misma manera, puedo estudiar la evolución temporal de ese paquete de ondas, ¿sí? Y entonces me paro en un X determinado y observo cómo va variando en esa posición el paquete de ondas, ¿de acuerdo? También tiene una pinta similar al caso anterior, solamente que ahora el tiempo está relacionado con la frecuencia, también estoy sumando sobre las frecuencias, y esta f de omega es la distribución en frecuencias. Otra vez, estas dos son dos funciones inversas de Fourier, ¿sí? Y el tiempo y la frecuencia son las variables inversas de Fourier, ¿de acuerdo? Y una cosa que sabemos es que digamos, cuando uno quiere obtener un paquete más limitado en el espacio, tengo que sumar más ondas, ¿sí? Y el caso extremo es el del caso de una onda plana donde la distribución espectral es un único valor de K, ¿sí? Tengo una onda que digamos que se desparrama a lo largo de todo el espacio y tiene como distribución espectral un único K, ¿de acuerdo? Entonces, justamente vamos a ver ese ejemplo porque además nos va a dar una relación que nos va a resultar útil en las próximas clases. Tenemos una onda plana. La onda plana simplemente está formada por un único K. Olvidémonos de la parte temporal, solamente veamos la parte espacial. Entonces, el espectro de K es único. Por lo tanto, el ancho, digamos, de la distribución espectral es 0. Este ancho es 0 y la onda se extiende, o sea, el ancho del paquete, de la onda, es infinito. ¿Ven? Y entonces, bueno, de todas maneras podemos escribir esta función como una integral de Fourier, donde acá tengo la distribución espectral, por ella la K', porque estoy escribiendo, esto depende de K, tengo este es el K de la onda, pero como esta es la variable muda, por eso le pongo K'. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a escribir la distribución espectral, G de K', también usando, que es la transformada de Fourier de f de x. Lo escribo de esta manera, y entonces como f de x es a la i kx, lo que resulta que g de k' se escribe de esta manera, 1 sobre raíz de 2pi, por la integral entre menos infinito e infinito de a la i k menos k' por x diferencial x. ¿Ok? Ahora, fíjense que esto me tiene que dar una función tal que, si yo le escribo acá dentro, este g de k' acá, recupere, sea este e a la i k'x, pero evaluado en k' igual a k. ¿De acuerdo? Entonces, defino una función entre comillas, que la voy a llamar bueno, digamos, yo no la defino, se define una función que en realidad no es una verdadera función, es una funcional, se llama delta de Dirac, ¿sí? Que muchos ya conocerán, que tiene la siguiente propiedad, que si yo la integro sobre un intervalo cualquiera, esta delta de x menos a, integro esta función por otra función, ¿sí? El resultado de esta integral es la función y, pero evaluada en el valor a, si a pertenece al intervalo de integración, y es 0 si a no pertenece al intervalo de integración. El intervalo de integración puede no ser infinito, puede ser entre menos infinito e infinito, simplemente basta con que este delta contenga a este valor a. Esto es lo que se llama la delta de Dirac, que insisto, no es una función, pero es lo que se llama una función. ¿Ok? Entonces,
Esto nos va a permitir encontrar una expresión integral de la delta de Dirac que vamos a usar en las próximas clases, por eso es importante. Entonces fíjense que la G de K', si comparamos esta expresión de esta integral con esta, o esta, digamos, donde tenemos que recuperar, al meter G de K' acá, tenemos que recuperar E a la I K', fíjense que justamente para recuperar E a la I K por X de esta integral, esta G de K' se tiene que comportar como la delta. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que G de K', bueno, con este raíz de 2pi, que digamos que no interviene en esta expresión de la delta, G de K' va a ser raíz de 2pi por la delta de K menos K'. Y eso nos permite encontrar una expresión integral para la delta, porque G de K' lo escribimos como una integral de Fourier, va a ser como la integral de Fourier que ya teníamos, es 1 sobre la raíz de 2pi, por la integral entre menos infinito e infinito de E a la I K menos K' por X diferencial X. O sea que la delta de K menos K' tiene esta expresión integral. Y vamos a recordarla porque esta expresión integral la vamos a usar en las próximas clases. ¿De acuerdo? Ahora, para los que no están no han conocido con anterioridad esta funcional, fíjense que la delta de x menos a integrada solamente entre x1 y x2, entre un x1 y un x2, como lo que estoy integrando, la función que está acompañando a la delta es la función 1, ¿sí? Esto me va a dar siempre 1 si a pertenece a x1 menos, al intervalo x1, x2. Y entonces uno puede pensar a la delta como un límite de una función picuda que tiene como, digamos que tiene área 1, ¿ven? En este caso. Entonces, por ejemplo, una función escalón como esta, que va entre menos épsilon sobre 2 y épsilon sobre 2, y llega hasta, digamos, su altura es 1 sobre épsilon, esta función delta sub épsilon sería 1 sobre épsilon si x se encuentra entre menos épsilon sobre 2 y épsilon sobre 2, y 0 en otro caso. Entonces, fíjense que si yo aplico el teorema del valor medio a la integral entre menos infinito e infinito de una función f de x cualquiera por esta delta sub épsilon, esto es aproximadamente igual a f evaluada en 0, en la mitad del intervalo, por esta delta sub épsilon de x. Como esta integral vale 1, esto es directamente f evaluado en 0, que sería justamente, acá yo tendría la delta de épsilon de x menos 0. Si épsilon tiende a 0, entonces esta función, esto tiende a 0, este intervalo, y esto aumenta. ¿De acuerdo? Pero de todas maneras sigo teniendo área 1. Y entonces ahí esto que es aproximadamente igual por el teorema del valor medio, para épsilon tendiendo a 0, esto es digamos, idénticamente igual a f de 0. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la función delta que vamos a usar. Vamos a tener que usar en las próximas clases, por eso quería presentárselas. Otra cosa que uno puede evaluar es, digamos, cuál es el ancho, digamos, espacial de un paquete de ondas. ¿Sí? Entonces, una cosa que ya sabemos es que cuanto más ancho es el rango espectral, es decir, cuanto más Ks incluyo en esa sumatoria continua, más angosto va a ser el paquete. Y obviamente y viceversa. O sea, cuanto menos incluyo, como en el caso, por ejemplo, de la onda plana, más ancho va a ser el paquete. Entonces, vamos a evaluar el ancho del paquete, cómo lo relacionamos con ese rango espectral. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un paquete de ondas, ¿sí? Me paro en un instante cualquiera, en el instante t igual a 0, y lo voy a escribir de la siguiente manera. Como la integral entre menos infinito, importa la constante, entre menos infinito e infinito, de la distribución espectral
por e a la i k menos k0 por x menos x0 diferencial k. Sin perder generalidad, lo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo en esta, digamos, o poniendo en relieve en esta expresión, es que x0 es el ancho, es el centro del paquete, y k0 es el centro, el k para el cual esta distribución espectral está centrada, ¿sí? Y supongamos que esta distribución espectral es, digamos, es suave en el espacio K, digamos, tiene una variación suave en el espacio K, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, fíjense, para obtener el valor de esta función en un cierto valor x, yo acá estoy sumando sobre k, lo que tengo que hacer es fijar un x y fijarme qué valor tiene esta integral. ¿Sí? Entonces, para estimar ese ancho, un poco con los dedos, o sea, más o menos cualitativamente, voy a fijarme en un x, ¿sí? Por ejemplo, que esté cerca o lejos del centro del paquete, me voy a fijar cuánto vale la integral. Si la integral se me murió, o sea, se murió mucho, o sea, me da un valor muy pequeño, entonces puedo estimar que para ese valor el paquete ya, digamos, tiene un valor muy chico. Mientras que si me da un valor grande es que todavía estoy dentro del paquete. ¿De acuerdo? Una situación intermedia entonces me daría el ancho del paquete. Entonces hacemos eso. Lo que vamos a hacer es, nos paramos entonces en un x y vemos si el valor de la integral es grande o chico. El primer x en el cual nos vamos a parar es uno que va a estar lejos del centro del paquete. Fíjense que esta integral se hace en el espacio K. ¿De acá? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuán lejos? Bueno, lo vamos a estimar de la siguiente manera. Supongamos que la distancia entre el centro del paquete y este punto X en el cual estoy evaluando el valor del paquete, ¿sí? Esa distancia, ya sea para un lado o para el otro, es mayor que 1 sobre el delta K, o sea, sobre el rango espectral. ¿De acuerdo? Sobre este rango, delta K. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esta función es una función oscilante. ¿Ven? Esta función es una función oscilante. Y como este valor x menos x0 es grande, ¿sí? La función, recuerden que estoy integrando en el espacio K, acá tengo la envolvente que corresponde a g de k, y la función oscilando dentro de esa envolvente, esto oscila muchas veces, porque este exponente es grande, en ese delta k. O sea que lo que voy a obtener es algo como esto. ¿Ven? Y entonces, ¿qué pasa? Tengo valores de integral positivos y valores de integral negativos que se van alternando. Y por lo tanto, la conclusión que puedo sacar es que el valor de la integral va a ser chico. Porque tengo muchos, si bien tengo todos estos picos que me dan valores positivos, tengo todos estos otros picos que me dan valores negativos que se van restando. Y por lo tanto, el valor de esta integral, para ese valor de x, en esa posición x, va a ser chico. Con lo cual puedo pensar que entonces para un x que cumple con esta condición, ya el paquete prácticamente se murió. ¿De acuerdo? Se murió. ¿Qué pasa si me pongo en la otra situación? Un x tal que la distancia entre el centro del paquete y ese x es menor que el 1 sobre el ancho espectral. Esto es un x cerca del centro del paquete. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez tengo la envolvente en el espacio K, y tengo la función oscilando dentro de la envolvente. Ahora el exponente es chico. El exponente es chico y por lo tanto la función apenas oscila en ese intervalo delta K. Y entonces lo que voy a obtener, como se ve acá, estos valores se van a restar, pero este valor es positivo y grande, la función
o sea, el paquete de ondas para ese punto X va a tener un valor considerable. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo podemos estimar ese ancho de paquete? Considerándolo como la distancia entre el centro del paquete y X, grosso modo, orden de magnitud, etcétera, etcétera, puedo pensar que este delta X tiene que ser mayor o igual que 1 sobre delta K. ¿De acuerdo? Con lo cual, el ancho del paquete por el ancho espectral va a ser mayor o igual a 1. E insisto, esto es orden de magnitud, pero esta relación me muestra lo que yo ya sé, que cuanto más grande es el ancho espectral, más angosto va a ser el paquete. ¿Ok? Y viceversa. Cuanto más angosto es el ancho espectral, más ancho va a ser el paquete. O sea, cuantos más K sumo, obtengo un paquete más angosto en el espacio. ¿De acuerdo? Eso es algo que, bueno, esto lo muestra, y esto es un orden de magnitud. Esto no es una relación exacta, simplemente me muestra esa condición. ¿Ok? Bien. Bueno, pero si ahora volvemos a la física, fíjense, este producto está acotado por abajo. Insisto, no lo tomemos literalmente, no es exacto, ¿sí? Pero si ahora volvemos a la física, ¿sí? Y pensamos que este ancho de paquete representa, por ejemplo, la zona donde puedo llegar a ubicar, el ancho del paquete representa la zona donde puedo ubicar a la partícula, ¿sí? Y yo sé que estos Ks están relacionadas con el impulso de la partícula, ¿sí? Y esto es entonces un paquete de de Broglie. Yo voy a tener que el número de onda lo puedo pensar como P sobre H barra, por lo tanto delta K va a ser delta P sobre H barra, y entonces obtengo esta relación, que delta X por delta P es mayor o igual que H barra. ¿Y qué significa esto? Fíjense, delta X representa la zona donde yo puedo llegar a detectar a la partícula, ¿sí? Mientras que delta P es la incerteza que yo tengo respecto del impulso de la partícula, ¿sí? Y entonces, esta relación me muestra que digamos que la zona donde yo puedo detectar a la partícula y la certeza que yo puedo llegar a tener sobre el impulso de la partícula también está acotada por abajo, ¿sí? Obviamente esto también es orden de magnitud, esto tampoco es exacto. Y esto es lo que se llama la primera relación de incerteza de Heisenberg. Y entonces lo que se observa es que no podemos medir la posición y el impulso de una partícula con una precisión mayor que esta. ¿Y eso de qué proviene? Proviene justamente de las características ondulatorias de estas partículas, ¿de acuerdo? De estas partículas. Esto no tiene que ver con un problema de nuestro aparato de medida, sino que es simplemente que el hecho de que estas partículas tengan ese carácter ondulatorio, si uno acepta esta relación para una onda, nos parece totalmente normal para un paquete de ondas, como estas partículas tienen también ese carácter ondulatorio, entonces también cumplen con una relación como esta. Y entonces, insisto, uno no puede medir, por más que refine el aparato de medida, por más que, digamos, aumente la resolución del aparato de medida, es una restricción que nos impone la naturaleza. Y no se puede medir la posición y el impulso de una partícula con una precisión mayor que esta. Insisto, esto es un orden de magnitud, después vamos a determinar, en las próximas clases, una relación más exacta. ¿De acuerdo? Pero eso tiene una consecuencia inmediata, y es que entonces no podemos hablar de trayectorias, no podemos asignar una trayectoria a una partícula. ¿Se dan cuenta? Por el simple hecho
que para determinar una trayectoria, ¿qué es lo que hacemos? En cada punto del espacio sabemos cuál es el impulso de la partícula. Con ese dato de la posición y el impulso en esa posición, determinamos la trayectoria de una partícula. Pero eso no lo podemos hacer, justamente por esta creación de incerteza. Así que la palabra trayectoria la eliminamos de nuestro vocabulario y enseguida nos acordamos, por ejemplo, del átomo de Bohr, con sus órbitas circulares, y vemos que ese modelo del átomo de Bohr no es un modelo no es un buen modelo de átomo. ¿De acuerdo? Si hubiéramos hecho lo mismo con las otras, digamos, con el tiempo y la frecuencia, hubiéramos obtenido una relación como esta. Fíjense, si hubiéramos pensado en cuál era la relación entre las, digamos, tomado en cuenta las otras dos variables inversas de Fourier, hubiéramos obtenido una relación similar, pero ahora con el tiempo y la frecuencia. Lo cual, digamos, si volvemos a usar las relaciones de de Broglie y pensamos que la frecuencia es igual a la energía sobre h barra, delta omega también va a ser el delta de energía sobre h barra, y otra vez obtenemos una relación donde se liga la incerteza en el tiempo con la incerteza en la energía de la partícula. Y esto es lo que se llama la segunda relación de incerteza de Heisenberg. Les puedo contar, por ejemplo, un hecho experimental que demuestra, digamos, esta relación de incerteza de Heisenberg, esa segunda relación de incerteza de Heisenberg, que es la siguiente. Fíjense. Supongamos que tengo una partícula, ¿sí? Un átomo. Tengo dos niveles de energía. Supongamos, qué sé yo, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que ya lo conocemos, tenemos dos niveles de energía, o un átomo cualquiera, dos niveles de energía. Este es el estado fundamental, por ejemplo, y este es el primer nivel excitado. ¿De acuerdo? Y entonces, supongamos que excitamos al electrón, o sea, le entregamos energía para que vaya del estado fundamental al primer nivel excitado. ¿De acuerdo? Ok, tenemos al electrón en el primer nivel excitado, pero los niveles excitados, a diferencia de lo que pasa con el nivel fundamental, tienen un tiempo de vida medio limitado. ¿Sí? Tienen un tiempo de vida medio limitado. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo tengo un conjunto estadístico de átomos, ¿sí? Y les entrego energía como para que pasen a ese primer nivel excitado. Bueno, en algún momento, esos electrones se van a desexcitar, o sea, una vez que yo dejo de entregarles energía, van a volver al estado fundamental, al nivel fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama ese tiempo en el cual, digamos, por ejemplo, el 80% de la muestra de átomos que yo tengo se desexcita, o sea, vuelve al estado fundamental, es lo que se llama el tiempo de vida medio. No es un tiempo obviamente exacto, sino que es el tiempo en el cual una muestra considerable, digamos, o una parte considerable de la muestra que yo tengo, se desexcita. ¿Sí? O sea, no es que los electrones están todos mirando el reloj y en algún momento dice, bueno, muchachos, ahora volvamos al estado fundamental, todos juntos. No, en ese tiempo se desexcita, por ejemplo, el 80% de los electrones. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que se observa? Ya sabemos que cuando pasa de un estado excitado al nivel fundamental, va a emitir radiación de una frecuencia que corresponde a la diferencia de energía entre los dos niveles dividido H. ¿Sí? Con la relación que ya hemos usado muchas veces. Y entonces, ¿qué es lo que se observa? Lo que se observa es que si el tiempo de vida medio es un tiempo de vida grande, o sea, este nivel excitado tiene un tiempo de vida medio grande, ¿sí? Observamos una línea, o sea, digamos, esta
la línea que observamos de la radiación emitida, o sea, la frecuencia que observamos de la radiación emitida, es una línea bastante bien definida. O sea, no tengo un ancho, tengo un ancho muy pequeño de, digamos, de frecuencias. ¿Sí? Mientras que si este tiempo de vida medio es muy chico, este tiempo de vida medio es muy chico, entonces lo que observo ya no es una línea bien definida o una línea bastante bien definida, sino todo un ancho de banda, todo un ancho de banda. Un ancho de banda me está diciendo que en realidad yo tengo incerteza en cuanto a la diferencia de energía entre estos dos niveles. ¿De acuerdo? Y entonces fíjense cómo se cumple esta segunda relación de incerteza de Heisenberg. Porque si este tiempo de vida medio es grande, significa que yo pierdo certeza en cuanto a en qué momento preciso los electrones se desexcitan. O sea, vuelven al estado fundamental. Mientras que si, y por lo tanto, como pierdo certeza en ese tiempo, tengo buena certeza, una certeza bastante buena, en cuanto a la diferencia de energía entre estos dos niveles. Mientras que si pasa lo contrario, es decir, este tiempo de vida medio es chico, entonces yo disminuyo la certeza en cuanto al tiempo en el cual los electrones se desexcitan, ¿sí? Entonces pierdo certeza en cuanto a la diferencia de energía entre los dos niveles. ¿De acuerdo? Así que es una forma de una verificación experimental justamente de esta relación de incerteza de Heisenberg, de esta relación de incerteza de Heisenberg. ¿De acuerdo? Pero insisto, estas relaciones de incerteza no tienen que ver con ninguna otra cosa que con el carácter ondulatorio, de estos entes. ¿De acuerdo? Es decir, así como no nos llaman la atención, o sea, nos parecen razonables para una onda, un paquete de ondas, bueno, como estas partículas tienen esas características ondulatorias, entonces también se cumplen estas relaciones. ¿De acuerdo? Ok, entonces, acá llegamos al punto en el cual tenemos prácticamente todos los elementos para construir una teoría cuántica. Y es así como en 1925, fíjense, un año después de de Broglie, un físico austríaco, Erwin Schrödinger, va a desarrollar un formalismo matemático que se basa fundamentalmente en las hipótesis de de Broglie e incluye además las relaciones de incerteza de Heisenberg para formalizar todo este cuerpo de ideas cuánticas. Es decir, en ese momento, Schrödinger dijo, paremos la mano, muchachos, esto es un desorden absoluto, vamos a tratar de formalizar, de meter todas estas ideas en un formalismo matemático que nos permita, digamos, estudiar cualquier fenómeno cuántico, que no haya que ir pensando en nuevas ideas cada vez que tenemos un nuevo fenómeno. Y entonces desarrolla un formalismo matemático, insisto, es un formalismo matemático, que es lo que vamos a empezar a ver en la clase que viene, justamente para poder resolver cualquier problema, en principio, cualquier problema cuántico. No es el único formalismo matemático que existe, hay diversas maneras de tratar un problema cuántico, porque son diferentes tipos de formalismos, pero obviamente todos conducen al mismo resultado. ¿De acuerdo? Y eso nosotros vamos a ver el formalismo de Schrödinger a partir de la clase que viene, así podemos después de ver sus elementos, poder resolver cualquier problema de mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer a partir entonces de la clase que viene. Bueno, paramos acá, un poquito antes de las 11, y la clase que viene entonces, con menos inconvenientes técnicos espero, vamos a empezar a ver ese formalismo de Schrödinger.
Así que, bueno, voy a pausar, voy a detener la grabación.